Saludos, amantes de la naturaleza. Bienvenidos a otro emocionante episodio donde exploraremos el fascinante mundo de los lobos. Hoy nos adentraremos en los bosques misteriosos para descubrir los secretos mejor guardados de estos increíbles depredadores. Comencemos nuestro viaje aprendiendo a seguir el rastro de los lobos. Estos expertos cazadores dejan huellas intrigantes y si eres lo suficientemente astuto, podrías encontrar pistas sobre su última caza. Pero cuidado, no queremos tropezar con un lobo hambriento. Las huellas de los lobos son más grandes y redondeadas que las de los perros domésticos, con almohadillas compactas, adaptadas para diversos terrenos. Se orientan hacia adelante, proporcionando estabilidad y dirección. Tienden a caminar en línea recta, mostrando un enfoque eficiente en comparación con la exploración de los perros. Las huellas pueden revelar patrones que indican la presencia de una manada, incluyendo huellas de cachorros y adultos. Dejan rastros en varios terrenos, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones. Los lobos son animales sociales y viven en manadas jerárquicas. A menudo se describe en términos de alfa, beta y omega. El lobo alfa es generalmente el líder de la manada, seguido por los beta, y finalmente los omega ocupan la posición más baja. Sin embargo, esta simplificación puede no reflejar completamente la complejidad de las interacciones sociales. Los lobos tienen roles especializados dentro de la manada. Algunos individuos pueden ser mejores cazadores, mientras que otros pueden destacar en la protección de la manada o en cuidar de los cachorros. Estos roles se asignan según las habilidades individuales y las necesidades de la manada. Los lobos jóvenes suelen abandonar la manada al alcanzar la madurez. Algunos formarán nuevas manadas, mientras que otros buscarán unirse a manadas existentes. Este proceso ayuda a prevenir la consanguinidad y facilita la expansión de las poblaciones de lobos. ¿Sabías que los lobos aúllan por razones más allá de la luna llena? Aunque es un estereotipo popular, los lobos no aúllan específicamente a la luna llena. Sin embargo, la luz de la luna puede facilitar la visibilidad y el reconocimiento entre los lobos, lo que lleva a más aullidos durante estas noches. Utilizan los aullidos para comunicarse entre sí dentro de la manada. Estos sonidos pueden servir para coordinar actividades como la caza o para indicar la ubicación de otros miembros de la manada. Los aullidos también pueden expresar emociones como la frustración o la tristeza. La variabilidad en el tono y la frecuencia de los aullidos puede transmitir diferentes estados de ánimo. Cada lobo tiene un aullido único, lo que permite la identificación individual. Esto es útil para que los lobos se reconozcan entre sí, especialmente en la densidad del bosque. Los lobos han desempeñado roles significativos en mitos y leyendas a lo largo de la historia. En la mitología griega, estaban asociados con dioses como Apolo y Artemisa. La leyenda de Rómulo y Remo, los fundadores míticos de Roma, cuenta que fueron amamantados por una loba. Para muchas tribus nativas americanas, los lobos son considerados animales sagrados. A menudo se les ve como mensajeros espirituales, guías o protectores. En la mitología nórdica, Fenrir es un lobo gigante y feroz asociado con el caos y el fin del mundo. En algunas culturas, la figura del lobo se asocia con la transformación espiritual. Se cree que los lobos guían a las almas a través de los reinos espirituales o actúan como mediadores entre el mundo material y el espiritual. Hora de ponerse serios. Los lobos son animales sociales que cazan en manada. La caza grupal permite derribar presas más grandes y aumenta las posibilidades de éxito. Son cazadores versátiles y pueden adaptar sus tácticas según la presa y el entorno. La caza en manada requiere una estrecha coordinación y comunicación. Utilizan señales visuales como movimientos corporales, así como vocalizaciones, incluyendo aullidos y ladridos, para coordinar sus movimientos durante la caza. Eligen presas que estén en buen estado físico o que sean más vulnerables, como los jóvenes o los ancianos. Esto ayuda a mantener el equilibrio de las poblaciones de presas y asegura la sostenibilidad de su propio ecosistema. Algunas veces,
Los lobos utilizan tácticas de distracción para separar a un individuo de la manada de presas. Esto puede incluir movimientos rápidos o vocalizaciones para confundir y desorientar a la presa. Después de una caza exitosa, los lobos comparten el botín entre los miembros de la manada, incluidos aquellos que no participaron directamente en la caza. Esto fortalece los lazos sociales y asegura que todos en la manada se beneficien de la caza. Los lobos han enfrentado persecución a lo largo de la historia debido a malentendidos, temores infundados y la creencia errónea de que son una amenaza para el ganado y los humanos. Afortunadamente, los esfuerzos de conservación han llevado a programas de reintroducción en áreas donde los lobos fueron extirpados. Estos programas de conservación han demostrado ser exitosos en la recuperación de poblaciones de lobos en muchas áreas, mostrando que con esfuerzo y dedicación es posible revertir el declive de estas especies. Y así concluye nuestro viaje con los lobos. Espero que hayan disfrutado de este pequeño pero emocionante documental lleno de hechos curiosos, aullidos melodiosos y, por supuesto, un toque de humor. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir con sus amigos. Hasta la próxima aventura. Sigamos explorando la belleza de la vida salvaje.